Lucía siempre había tenido una relación especial con el bosque cerca de su casa. Desde pequeña le fascinaban los árboles viejos, el murmullo del viento entre las hojas y el misterio que rodeaba la espesa neblina que cubría la zona al caer la tarde. Pero había algo más, algo que nunca había querido admitir. Siempre sentía que el bosque la observaba, como si algo en él la estuviera siguiendo. Una tarde, decidida a enfrentarse a su miedo, Lucía decidió caminar más allá de los límites que siempre había conocido. Mientras se adentraba en el bosque, comenzó a escuchar un susurro suave, casi imperceptible, pero lo suficiente como para que lo notara. Lucía. La voz era clara, profunda y extrañamente familiar. Se detuvo en seco, mirando a su alrededor, pero no vio a nadie. Pensó que era el viento o algún animal, pero el susurro continuó, esta vez más cerca. Lucía. La voz la llamaba por su nombre, y algo en ella la hizo sentir inquietante y familiar al mismo tiempo. Lucía, impulsada por una mezcla de curiosidad y temor, continuó caminando. A medida que avanzaba, los árboles parecían volverse más densos y el camino más estrecho. En un momento, la neblina cubrió el suelo, y una extraña sensación la invadió. El susurro se convirtió en una melodía suave, casi como una canción de cuna, pero con algo oscuro en su tono. De repente, llegó a un claro donde un viejo árbol estaba en el centro, y en su tronco parecía haber una figura esculpida en la corteza, con ojos profundos y vacíos. El susurro comenzó a intensificarse, y Lucía se acercó al árbol. En ese instante, la figura tallada en el tronco comenzó a moverse. La corteza del árbol se abrió como si fuera una boca, revelando una sombra oscura que emergió lentamente. Lucía intentó retroceder, pero sus pies quedaron pegados al suelo, como si el mismo bosque la estuviera atrapando. La sombra se acercó a ella, y la voz, ahora clara como un grito lejano, susurró: «Te hemos estado esperando. Vienes a reunirte con nosotros». Antes de que pudiera gritar, la sombra la envolvió y la absorbe en la corteza del árbol. El susurro cesó, y el bosque quedó en silencio absoluto. Al día siguiente, los aldeanos que se acercaron al bosque notaron que la niebla no se había levantado, como si el bosque hubiera quedado atrapado en el tiempo. Nadie volvió a ver a Lucía, pero a veces, los que pasan cerca del claro aseguran escuchar un susurro suave en la brisa y ver la figura tallada en el árbol con los ojos más abiertos, esperando a que alguien más se acerque para unirse a la melodía eterna. Alfredo se mudó a una antigua casa que había sido propiedad de su abuelo, un hombre al que apenas conoció, pero que siempre hablaba de una extraña herencia que se pasaba de generación en generación. La casa, ubicada al borde de un bosque denso, tenía una atmósfera opresiva, como si estuviera llena de secretos que nunca deberían ser revelados. En el hall principal había un gran espejo antiguo cubierto por una manta, como si alguien hubiera querido ocultarlo a toda costa. Una noche, impulsado por la curiosidad, Alfredo decidió retirar la manta y ver el espejo. Al principio, solo vio su propio reflejo, pero luego, algo comenzó a distorsionarse en el cristal. La imagen de Alfredo empezó a moverse por sí misma, sin que él se moviera. Un eco bajo comenzó a llenarlo todo, como si hubiera otras voces resonando en las paredes, imitando sus palabras y pasos. Se dio cuenta de que, aunque no podía verlas, alguien más estaba en la habitación con él. De repente vio que su reflejo sonrió, pero no fue una sonrisa humana, sino una sonrisa macabra, oscura. La imagen en el espejo se acercó lentamente a él, y la voz que surgió de la distorsión dijo: «Estás atrapado en este lugar, Alfredo. Ya no hay salida». Alfredo intentó apartarse, pero el reflejo lo atrapó, como si el espejo tuviera vida propia. Las paredes comenzaron a cerrarse, y el eco de su voz se intensificó, convirtiéndose en risas y gritos distorsionados. En un abrir y cerrar de ojos, Alfredo desapareció, absorbido por el espejo. La casa quedó en silencio absoluto, pero aquellos que se acercan a la vieja mansión aseguran escuchar gritos lejanos provenientes del espejo, como si Alfredo aún estuviera atrapado dentro, esperando a que alguien más se acerque para unirse a él en el reflejo eterno.
Carlos había heredado una vieja casa de campo que había pertenecido a su tía, una mujer reservada que siempre vivió de manera misteriosa. La casa estaba apartada en el bosque, lejos de cualquier otra construcción. Aunque las paredes de la casa estaban cubiertas de polvo y las ventanas rotas, Carlos encontró algo intrigante en la sala principal. Un reloj de pie antiguo, de madera oscura, con una carátula dorada y manecillas de hierro forjado. La tía nunca había hablado del reloj, pero Carlos sintió que tenía una presencia extraña, como si estuviera esperando algo. Una noche, mientras exploraba la casa, Carlos escuchó un sonido bajo, como si alguien estuviera golpeando la pared. Pero al investigar, descubrió que el sonido provenía del reloj. Aunque las manecillas estaban detenidas, el tic-tac seguía oyéndose. Muy suave al principio, pero cada vez más fuerte y rápido. Intrigado, se acercó al reloj y, de repente, las manecillas comenzaron a moverse, marcando las 12 de la medianoche. El aire de la habitación se volvió frío y pesado. En ese momento, una figura sombría apareció en el reflejo de la carátula del reloj. Una figura que no estaba allí en la realidad. La figura miraba directamente a Carlos con ojos vacíos y oscuros, como si estuviera esperando algo. La figura sonrió, pero no de una manera amable, sino como si estuviera observando a alguien que pronto sería parte de algo más grande. Carlos intentó alejarse, pero cuando lo hizo, el sonido del reloj se intensificó. Las manecillas comenzaron a girarse descontroladamente, y la figura en el reflejo se hizo más grande, estirando su brazo hacia él. Antes de que pudiera reaccionar, la figura lo alcanzó, y en un instante se desvaneció en el reloj, como si hubiera sido absorbido por el tiempo mismo. Al día siguiente, el reloj volvió a la calma. Sin embargo, aquellos que pasan cerca de la casa aseguran escuchar el tic-tac resonante de un reloj, aunque nunca se ve el reloj en funcionamiento. Algunos incluso afirman que, al mirar la carátula del reloj, pueden ver una figura sombría observándolos, esperando a que alguien más toque la medianoche para unirse al ciclo eterno del reloj. Mariana había heredado la casa de su abuela después de su fallecimiento. Aunque nunca fue muy cercana a ella, sentía que la casa tenía algo especial, un tipo de magia en el aire. Entre las cosas que dejó, había una lámpara de aceite antigua que siempre había adornado la mesa del salón. La lámpara tenía una base de bronce envejecido, y su cristal, aunque cubierto de polvo, parecía emitir una luz cálida y reconfortante. Mariana la dejó en su lugar, sin darle demasiada importancia al principio. Sin embargo, al caer la noche, comenzó a notar algo extraño. La luz de la lámpara parecía más intensa de lo normal, como si estuviera brillando demasiado para ser una lámpara común. Cada vez que se acercaba, podía escuchar un susurro bajo, casi imperceptible, que parecía provenir de la lámpara misma. Se acercó más y, al poner su oído cerca, escuchó claramente: «Mariana, por fin, estás aquí». Un escalofrío recorrió su cuerpo. Miró la lámpara con más atención, pero no vio nada fuera de lo común. Decidió apagarla, pero la llama siguió encendida, como si estuviera alojando algo dentro de ella. Esa noche Mariana no pudo dormir, pues sentía que la lámpara la observaba, siempre en la misma posición, nunca apagándose. Esa misma noche, mientras se levantaba para ir al baño, Mariana vio una figura reflejada en el cristal de la lámpara. Era la imagen de su abuela, pero con los ojos completamente negros, su rostro congelado en una sonrisa macabra. Mariana sintió que su corazón se detenía. Intentó apagar la lámpara, pero la flama no se extinguió. En su lugar, la figura de su abuela emergió lentamente del cristal, tomando forma humana. «No me has dejado ir», susurró la figura, acercándose a Mariana. En ese instante, las paredes de la casa comenzaron a desaparecer, como si la lámpara estuviera devorando todo a su alrededor. La figura de la abuela se acercó más y más, hasta que su rostro se fusionó con el de Mariana. Antes de que pudiera gritar, la casa se desvaneció. Nadie volvió a ver a Mariana. Algunos vecinos aseguran haber escuchado, en las noches más oscuras, el suave resplandor de la lámpara, siempre encendida, siempre con la misma sonrisa oscura reflejada en ella, esperando a la próxima persona que se atreva a mirar demasiado tiempo.